Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 26 de agosto. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. El día de hoy, amigos y amigas, como todos los martes, vamos a tener nuestra sección especial Siempre Caracas, solo que en esta ocasión, a diferencia de lo que habitualmente hacemos, que esa sección la arrancamos a partir de las 2:30, en esta ocasión vamos a hacer el programa completo. Y esto tiene una razón especial, y es que además de nuestros amigos habituales de los martes, Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, municipalistas que nos acompañan en esta sección, vamos a tener como invitado especial a un economista con el que vamos a estar hablando sobre economía, no solamente la economía capitalina, porque finalmente Caracas, a pesar de que algunos la creen una burbuja, de algún modo es también expresión de la economía nacional. Vamos a estar hablando con Luis Alberto Crespo, economista, profesor universitario, directivo además de la Asociación de Profesores Universitarios de nuestra querida Universidad Central de Venezuela, y voy a darle rápidamente la bienvenida. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Buenas tardes, Mario, gracias por la invitación a Cacique, a los compañeros, y compartir acá un poco aspectos relacionados con el tema económico y la incidencia que tiene en los caraqueños y todo ese elemento que tú bien describes, que Caracas no es una burbuja, que la asimetría también se refleja en la propia ciudad. Así es. Esta mañana precisamente estaba viendo yo unos datos que aportaba el buen amigo, también economista, Víctor Álvarez, con quien hemos tenido ocasión de reunirnos en varias ocasiones acá en nuestro programa. Él decía que una reciente reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva informó oficialmente que se ha venido produciendo una importante recuperación económica en el país a lo largo de este año, del 2025. ¿Es cierto? ¿La economía se ha recuperado? ¿Cuáles son las razones por las que la economía se ha venido recuperando? Y si ciertamente eso ha tenido de alguna manera incidencia en la vida cotidiana de los venezolanos. Sí, bueno, desde el 2021, el largo ciclo de depresión económica por el cual transitó la economía venezolana, 2013-2020, cambió. Salimos de ese periodo que generó un impacto de desmontaje significativo de las capacidades productivas del país, eso que hablábamos de destrucción del 80% de la producción interna, y luego de haber transitado también por un periodo de hiperinflación. Eso quedó atrás. Entramos en lo que se debatió y se definió como una relativa recuperación de la economía venezolana. De hecho, cerramos 4 ciclos con cifras de crecimiento económico relativamente positivas, y lo definíamos muy bien, una reanimación de la economía venezolana, y eso es muy importante caracterizarlo y describirlo, porque venimos de un desmontaje significativo de la economía. Estamos hablando, por ejemplo, de una economía que producía en el 2013 aproximadamente 450.000 millones de dólares, a una economía que hoy está produciendo aproximadamente 115.000 millones. La cuarta parte aproximadamente. Un 25% de lo que fue esa economía. Entonces, una economía que se achicó, que se redujo, y que en su paso dejó atrás empleo, inversión y desmontaje de procesos productivos. Eso es importante caracterizarlo, y por eso hablamos de una reanimación en medio de un debate donde incluso algunos decían es que caímos tanto y llegamos a las fosas y rebotamos. Pero hoy en día tenemos una economía muy reducida que comienza a dar algunos signos de reanimación. Ahora, cuando habla de 4 ciclos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Ciclos anuales o ciclos trimestrales, ciclos semestrales? En particular estoy hablando de ciclos anuales. Estoy hablando de crecimiento 2024, 2023, cifras positivas,
relativamente positiva, porque en las magnitudes incluso de la caída de la economía, eso hay que dejarlo muy claro, porque si no genera un debate odioso y en algunos casos confuso para la propia gente, que ahora voy a la segunda parte de la intervención, no ve el efecto de esos resultados. Por el contrario, hemos visto el deterioro de condiciones de vida, hemos visto el deterioro del poder adquisitivo, y eso sumergido en la inestabilidad de algunas variables que le pegan y le trastocan a la gente su condición de vida. Estamos hablando, por ejemplo, inflación, estamos hablando de el valor del trabajo, la pulverización del salario, estamos hablando del tipo de cambio, todos esos problemas que a diario estamos debatiendo en la economía, que no han logrado resolver y no se han estabilizado en el país. Por el contrario, vemos ese tema famoso de la brecha cambiaria que generó tanto nerviosismo, que ha generado tanto debate en la economía venezolana en los últimos meses. Son temas que están pendientes. Entonces, es hablar, por ejemplo, de que los resultados de la economía estén al servicio de la gente, que era tu última interrogante. Ese comportamiento o ese cambio de ciclo está al servicio de la gente, es el debate que tenemos que revisar a detalle. Ok, vamos a darle la palabra a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez no es economista, pero es abogado y ha sido concejal por 3 periodos consecutivos en el Consejo Municipal de Caracas. Ha sido también senador, de modo que conoce en buena medida este tema por su condición de dirigente social y político. Lo primero que quería agradecerte es si abres los micrófonos. Después que exponga el compañero. Mucha gente nos ha llamado para y quieren saber. Ok, después que pongamos, que Luis exponga suficientemente, abrimos los micrófonos para que la audiencia de Radio Rumbo también participe. Lo segundo sería, siempre por el tipo de programa que realizamos los martes, llamamos Siempre Caracas, me interesa mucho ubicar, además de que el problema es nacional, la crisis económica, por lo menos en el área metropolitana de Caracas, son 17 municipios que comprenden el área metropolitana de Caracas. Y conocer su opinión profesional y como dirigente social, entiendo que alto directivo de la APUP, ¿qué opina sobre ese famoso impuesto que colocaron hace más de un año del 9% a los comerciantes industriales, presuntamente para ir a fortalecer un fondo de pensiones de manera de mejorar el ingreso de los jubilados y la tercera edad? Lo cierto es que es tan oscuro como otro aspecto del gobierno. Quien recauda eso es enseñar, que no tiene nada que ver con la hora, eso había haber sido otro ministerio. La seguridad social. La seguridad social. En segundo lugar, no han rendido cuenta y hay versiones que se están financiando con ese dinero. Lo cierto es que le hemos preguntado a varios empresarios y comerciantes y pagan religiosamente. Está el señal en la taquilla, si no cancelan, le amenazan con le dan una semana, 15 días, con cerrarles el negocio. El gobierno central está abarcando. Y por último, para que lo desarrollen el tema, el impuesto, a mi juicio, inconstitucional e ilegal, que estableció Maduro y respaldado por la Asamblea Nacional, de que los impuestos que venían de la producción originaria, que eran parte de la competencia municipal, los suspendían y empezaron todos esos impuestos de la producción primaria directamente a ser recaudados por el Ejecutivo Nacional. Adelante, Luis. Bueno, en primer término, creo que los ciudadanos caraqueños no están en una galaxia diferente sobre la cual los resultados negativos de la economía venezolana y el impacto que esto tiene en su condición de vida sean ajenos. Por el contrario, creo que de manera asimétrica o de manera diferenciada podemos ver el impacto de la crisis. En primer término, cuando revisamos los trabajadores por cuenta propia, la magnitud de los mismos en la ciudad capital, dentro de las estadísticas nacionales, si podemos acceder a las mismas. Si tú revisas la encuesta de condiciones de vida de la UCAD, donde te establece que más del 43%
de la población económicamente activa se dedica al empleo de cuenta propia, puedes proyectar cómo eso se refleja en nuestra ciudad y lo puedes ver en los distintos puntos, cómo la gente, producto del desmontaje de empleos de calidad o de empleos dignos que signifiquen más allá de un salario, son inexistentes. Y bueno, en ese contexto el pluriempleo y el empleo por cuenta propia son los mecanismos que hemos utilizado los trabajadores o los profesionales en la ciudad para poder cubrir algunas necesidades. En primer término, esa descripción dentro de un contexto macroeconómico que lo conversaba al inicio, una economía que se ha achicado con grande inestabilidad macroeconómica, inestabilidad de precios, pero al alza. Y grandes perturbaciones que en definitiva han afectado a los trabajadores. Y esto, bueno, incorpora el elemento del salario. ¿Qué significa el salario hoy? Nosotros trabajamos en la universidad y profesionalmente nos gusta abordar el tema del salario como el valor del trabajo productivo. No es un simple concepto economicista, tiene que ver con reivindicar ese concepto que es fundamental para la economía y para los países, y además es un mecanismo de redistribución y de protección. Entonces, ante la ausencia de salario y de empleo digno, las variables que describí anteriormente, el pluriempleo y el empleo por cuenta propia son las formas que han prevalecido y tomado mucha fuerza en el país. Otro elemento de los caraqueños que pudiéramos verlo, si puede ser significativamente positivo, es luego de la hiperinflación y dentro del proceso de dolarización transaccional que se ha dado en el país, los trabajadores a cuenta propia, los trabajadores por oficio han visto cómo su poder de compra en algunos sectores en particulares se ha recuperado. Y de hecho, si tú revisas la última estratificación que realizó, sobre todo Data Analysis, aparecen nuevas formas y conceptos de esa estratificación a partir de ese efecto de la dolarización en los oficios. Entonces tú puedes tener un jubilado profesionalizado en una condición de pobreza por la línea de ingresos, pero puedes tener un carpintero, un albañil, un mecánico que está obteniendo ingresos en dólares aproximadamente entre 300 y 400 dólares. E inclusive, bueno, creo que ustedes conocen perfectamente la parroquia Sucre, ese fenómeno que se viene dando de la expansión del comercio en esas localidades está vinculada fundamentalmente a esa nueva estratificación. Como en los sectores populares de Caracas, de manera particular, los oficios han generado una leve recuperación en ese ingreso. Ojo, esto no es homogéneo, esto es heterogéneo. En una comunidad puedes encontrar un hogar que tenga un mecánico, un carpintero o una persona que haga delivery, pero en esa misma cuadra puedes ubicar a un maestro o un profesional y las líneas de ingresos son totalmente diferentes y las condiciones de vida son totalmente diferentes. Por eso nos atrevemos a hablar de que Venezuela y Caracas es totalmente asimétrico. Y en el deterioro de esas condiciones de vida, destrucción del valor del trabajo y pulverización del salario, aparece unas variables que son significativas, que es el tema de primero la magnitud de los niveles de pobreza, luego la desigualdad y la inequidad. El país en esas variables hoy tiene una tarea pendiente, el tema de poder acceder, el tema de poder formarte, se te está generando serias limitaciones y serias diferencias. Un concepto y con base a la visión de Amartya Sen. ¿Cuándo una sociedad es más pobre o menos pobre? Hoy en día, o el enfoque de Amartya no es a partir de los ingresos económicos, sino de una sociedad que te ofrece oportunidades, y te ofrece oportunidades a partir de que fortaleza, forma y potencia tu fortaleza. ¿Y cómo la potencia? Con salud, educación y acceso a la información. Y esa es una incógnita que tenemos. En una ciudad o en un país con los problemas que tenemos, podemos acceder a educación de calidad, podemos acceder a salud de calidad, podemos acceder a información. Entonces,
en Caracas, en el país, hay serios problemas. Para no dejar al aire tu pregunta sobre el aporte o el impuesto sobre las pensiones, bueno, creo que quienes más se preguntan sobre el destino de esos recursos son los propios pensionados, que no han visto en sí el resultado de esa política o de esa tributación, porque en definitiva, bueno, así como se pulverizaron los salarios, están pulverizados las pensiones, y que los jubilados y los pensionados son uno de los sectores que están siendo impactados por la crisis y las condiciones de vida que se afrentan en el país en este momento. Sí. Por cierto, ese tema laboral propiamente lo vamos a estar tratando el día de mañana con dos dirigentes sindicales, Pedro Arturo Moreno y Dick Guanique. Ambos son directivos, miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Ambos, por cierto, dirigentes sindicales con una militancia en la izquierda de muchos años. Así que bueno, estos temas, amigos y amigas, vamos a tratarlos en profundidad el día de mañana. Vamos a darle la palabra a Ángel Cacique, una pregunta, algún comentario para aderezar esta conversación con Luis Alberto Crespo, economista. Yo le decía en el preludio del programa, la gente me decía, mira, necesitamos que Luis nos oriente hacia dónde va la economía del país, qué va a pasar, hay corralito, hay devaluación abrupta en el corto plazo, ¿qué es? Porque la percepción, que es exactamente la misma que tú tienes, por ejemplo, en el caso de la Parroquia Sucre, donde yo vivo, hay un conjunto de gente que ha venido haciendo esfuerzos importantes, básicamente en las labores manuales, en ese tipo de actividades, pero al mismo tiempo tú ves, en el caso de la parroquia, una situación de pobreza creciente, una situación extremadamente difícil que ha hecho pensar a la gente de Cáritas, a la gente de la iglesia, en la posibilidad de retomar las ollas comunitarias, porque hay una situación complicada. Entonces, Luis, ¿qué hay? Además, un hecho que nos angustia, que hubo una reunión que no ha producido los resultados esperados desde el punto de vista del gobierno, y entonces, ¿qué alternativa crees que pueda brindarse? ¿Cómo se abre el problema del crédito? ¿Cómo se abren posibilidades para que la gente pueda eventualmente, la economía, el éxito que el gobierno dice que existe, pueda eventualmente vivirlo, pueda conocerlo, pueda palparlo? Sí, para evitar malas interpretaciones, al inicio describíamos el comportamiento de la economía venezolana y afirmamos, existe un proceso de reanimación de las variables o los índices de medición han indicado que hay un crecimiento en el PIB, en la producción con respecto a los años anteriores. Ahora, la gran interrogante es, ese comportamiento está teniendo un efecto multiplicador positivo en la gente y es lo que nos coloca a veces los economistas en una situación de que la gente nos incomprende, de que haya incomprensión. Y bueno, eso se resuelve cuando tú logras explicar si el crecimiento económico está y la riqueza que se está generando allí está siendo redistribuida de la mejor manera. Y es ahí donde el concepto del salario juega un papel fundamental, porque el salario es una herramienta de equidad, de redistribución de esa riqueza que se genera en el país, y ahí, bueno, estamos viviendo lo contrario, y la gente se pregunta, bueno, pero si crece la economía, y hablan de crecimiento récord, pero bueno, yo veo mi bolsillo vacío, veo mi nevera vacía, veo que los muchachos no pueden estudiar, y así sucesivamente. ¿Qué hacer? Los inventarios han disminuido en los comercios. ¿Y hacia dónde va esto? Mira, yo creo que los hacedores de políticas económicas en el país deben hablarle claro, deben hablarle al país. Y no que es algo que ha venido asumiéndose como práctica, es la política de los hechos cumplidos. Se toman decisiones, no se anuncian al país, se instrumentan y la gente se va dando por enterada en el transcurso de los días. Por ejemplo, ayer en un programa de radio me preguntaban qué pasa con el tipo de cambio, cuál es la estrategia que hay. Tenemos varios meses discutiendo si aquí hay un crawling peg, o sea, una devaluación definida, constante y persistente hasta un techo, pero bueno, eso no lo sabemos. Se esperan anuncios de nuevas formas de tipo de cambio,
Y es importante dejar claro, hemos transitado prácticamente por todas las formas de cambio en las últimas décadas, administrado, subasta, control, banda, diferenciado, hemos pasado por todas y los resultados, bueno, los hemos vivido. Entonces es un tema delicado y donde los economistas creemos que hay que hablarle al país sobre cuáles son las medidas y cuál es el modelo económico que se va a desarrollar o se está desarrollando en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso genera certidumbre, eso genera confianza y que los sectores, tanto las empresas como las familias, puedan tomar sus decisiones en ese contexto. Si no, bueno, la opacidad no ayuda a nadie. Por ejemplo, sobre los propios resultados macroeconómicos, el Banco Central tiene una tarea pendiente. Vemos al presidente que anuncia los resultados trimestrales, semestrales o anuales, pero te metes en el Banco Central y no logras en las cuentas nacionales ver desagregado o totalizado o consolidado los resultados macroeconómicos. Desde octubre del 2024 no se publican las cifras de inflación. El presidente habla de la cifra de inflación o la vicepresidente. Y entonces, bueno, pero es importante para generar certidumbre que la autoridad monetaria tenga el registro desagregado. Si la economía creció 7, es importante conocer cuáles son los sectores que están creciendo. Porque, en fin, eso genera confianza, genera certidumbre. Sobre la pregunta ¿qué hacer? Mira, creo que los venezolanos han aprendido mucho, sobre todo los que nos quedamos y decidimos seguir laborando en el país, planificación de muy corto plazo. O sea, tanto las empresas y como las familias ir constantemente revisando. O sea, los horizontes de planificación cambiaron. O sea, que hacer un presupuesto para un año, para un semestre, ¿no? Con las perturbaciones o con las fluctuaciones de las variables, tú tienes que ir en el muy corto plazo, revisando semanalmente. Si eres una empresa, diariamente tus perturbaciones. Si eres una empresa, usted tiene que revisar sus costos. Si usted es una familia, usted tiene que revisar cuáles son sus necesidades. Estoy tratando de hablarle a los dos sectores. Las empresas tienen que optimizar sus costos, optimizar sus precios, disminuir sus cuentas por pagar, ser efectivo en el momento de establecer los valores por las perturbaciones entre el bolívar y el tipo de cambio. Si tú no tomas decisiones rápidas, puedes generar problemas que te saquen del mercado. Ahora, las familias que están haciendo, bueno, las familias deben, ¿cuáles son mis necesidades? Tener claras mis necesidades, optimizar esas decisiones, buscar, y la gente lo ha hecho, el pluriempleo. ¿Qué significa el pluriempleo? Nosotros los profesores lo llamamos el matatigre, tenemos que buscar 2 o 3 tigres, 2 o 3 empleos para poder obtener un ingreso. Bueno, las familias lo hacen. Tú ves a la maestra que tiene ese empleo formal, más otro emprendimiento, más otra iniciativa, porque la gente entiende que tengo que ampliar mis fuertes ingresos. Ahora, debo priorizar mis gastos y tratar de tener las mejores decisiones en ese sentido. Fíjate, aquí hay una pregunta que hace una persona, nos queda un minuto antes de irnos a la pausa. Hay una persona que hace una pregunta que seguramente tiene que ver con eso que tú estás comentando. Dice, Ángel Simosa, dice, buenas tardes, ¿cómo se explica con el salario mínimo los fines de semana, los centros comerciales llenos y los conciertos llenos? ¿La gente de dónde saca la plata? ¿Solamente del pluriempleo? ¿O hay también algunas otras fuentes, las remesas o alguna fuente distinta? No tanto. Claro, hay familias que pueden tener como ingreso múltiples fuentes. Una pueden ser las remesas, otra pueden ser los emprendimientos o el pluriempleo, o sea, distintas fuentes. Ahora, lo describimos anteriormente, en una misma calle tú puedes ver 2 composiciones familiares, incluso las burbujas ya no son en las ciudades, puedes tener calles donde hay una burbuja. Si tú tienes un hogar donde hay un trabajador de delivery, un mecánico y un albañil, y en la misma calle tienes una maestra jubilada o un profesor universitario o un profesional que se jubiló del sector público, los ingresos son totalmente distintos. Y eso está medido. Las familias que por oficio generan sus ingresos, hoy en día
en los sectores populares tienen un poder de compra distinto a los profesionales que están empobrecidos. Ok, tenemos que hacer una pausa, amigos y amigas, porque vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromiso publicitario de la estación, y al regreso continuamos conversando con Luis Alberto Crespo. Él es economista, profesor universitario y dirigente de la Asociación de Profesores de la UCB, así que no se vayan. Aquí seguimos un rato en las redes mientras el compañero viene a leer el avance del noticiero. Cuéntanos rápidamente acerca de esta combinación del trabajo profesional con la gestión gremial en un economista como tú. Sí, bueno, yo soy el vicepresidente de la Asociación de Profesores. Asumimos la responsabilidad de incorporarnos en la lucha gremial, vinculado a la necesidad de reivindicar nuestra labor docente y entendiendo que las condiciones para generar docencia, investigación y extensión requieren unas condiciones materiales necesarias y suficientes. En primer término, el salario, que está vinculado a mejor presupuesto para la educación pública en nuestro país. Como decía Cacique, yo vengo de la parroquia Sucre, yo soy hijo de un obrero, de mi madre que se dedicó a cuidarnos y a acompañarnos en el proceso de formación. Vengo de una escuela pública que me dio formación de calidad y en la Avenida del Cuartel. Vengo de un liceo también de la Avenida del Cuartel que me permitió formarme y de ahí lograr entrar a una universidad de calidad, la Universidad Central de Venezuela, que tiene más de 300 años. O sea, soy el resultado de la educación pública y de un régimen de seguridad social que tenía un trabajador venezolano y que te permitía tener perspectivas en el tiempo. Entonces, bueno, entiendo perfectamente eso y defender la universidad pública, defender la investigación, la extensión y la docencia es defender proyectos de vida, es defender sociedades de oportunidades y que ofrezcan futuro a las generaciones. Describí anteriormente la visión del economista Amartya Sen, premio Nobel de Economía. O sea, cómo combatir la pobreza hoy en día en los países, generando oportunidades, y generaríamos oportunidades con educación de calidad. Entonces, en el sector universitario, nosotros, o en el caso de nuestra universidad, hemos sido claros. Para nosotros el tema salarial es un tema académico. En la medida que los profesores podamos tener mejores salarios, vamos a tener mejores oportunidades para incorporar generaciones de relevo en nuestra universidad y vamos a poder darle respuesta a los grandes problemas del país. Nosotros formamos a los profesionales que le dan respuestas a los grandes problemas del país, a los médicos, a los ingenieros, a los administradores. Entonces estamos hablando de un tema de connotación nacional. Las condiciones laborales de los profesores universitarios tienen que ver con grandes problemas del país. Ok, ahora sí, queridos amigos, queridas amigas, vamos a escuchar a Alex Márquez con un avance del noticiero y luego escucharemos también alguna publicidad de anunciantes de la estación. Ya venimos. De Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa: en aras de aumentar la seguridad en la zona, fue inaugurado un módulo de seguridad de la Policía de Caracas con tecnología de vigilancia. El mismo está ubicado en la avenida Universidad, específicamente en las áreas de la Plaza Francisco Narváez. Además de brindar protección en la zona, van a apoyar con la seguridad de la estación del metro La Hollada. Notirumbos informa: el gobierno de Qatar, mediador junto a Egipto y Estados Unidos en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua en Gaza, aseguró hoy que aún siguen esperando la respuesta de Israel a la propuesta que continúa sobre la mesa y que ya fue aceptada por el grupo palestino Hamas. En el CDI del kilómetro 10 del Junquito no hay ni una curita. Todos los habitantes de esa zona tienen que ir a la medicina privada. Además de eso, no hay personal y deja la estructura asistencial
solo de adorno, coja el dato, informó Notirrumbos, 2:30 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos, en Buena Hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, es una persona que tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas, de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y en el marco de esta conversación con Luis Alberto Crespo, economista, profesor universitario, directivo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCB, voy a leer algunos de los comentarios que nos llegan. En primer lugar, nos envía saludos Yadira Vera, abogada, zuliana, cordial saludo, y dirigente política también. Méndez Reinaldo dice: en Maracaibo el dólar está en, no podemos decir la cifra porque está vedado por la ley, amigos y amigas, así que ustedes comprenderán que no podemos hablar sino de las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Está legalmente prohibido, pero sabemos que ese dólar paralelo está en constante crecimiento. Y pregunta: ¿quién le pone el cascabel al gato? Dice Méndez Reinaldo. Dice: ¿por qué está subiendo el dólar oficial? Dice Abángel Simosa. Y otras personas que siguen hablando del mismo tema. Dice Amílcar Moró: bendiciones para todos ustedes. Mario, ¿cómo se puede estabilizar el dólar? Porque el gobierno y el Banco Central no les veo efectividad. Gracias. Dice Ilsa Arteaga: buenas tardes, amigo Mario, un gusto saludarle. Una pregunta al invitado: ¿por qué no hay pronunciamiento más fuerte con relación a la criminal devaluación del bolívar y ese manejo doloso del dólar? León del Valle 62: sincerar la economía, eso creo importante y necesario. Alto costo de la vida que asfixia a la gran mayoría. Nuestros jóvenes con empleos esclavizantes, con posibilidades casi nulas de formación. Amílcar Moró dice: qué ridículo mantener la pensión en 130 bolívares. Dennosla en dólares. Estoy de acuerdo. Y no de 130, mucho más. León del Valle 62: algo huele mal en Dinamarca, secreto a voces, la verdad sea dicha, proliferación de negocios que aparecen de la nada, farmacias, por ejemplo, comida rápida, y pare de contar. Más comentarios rápidamente, amigos, un poquito de paciencia. Amílcar Moró: profe, ¿cuál sería para usted un salario ideal en estos momentos tan difíciles? Gracias. Es una pregunta a nuestro invitado y se la vamos a trasladar. Por cierto, que la CTB y algunas otras organizaciones sindicales han estado exigiendo, en el marco de las negociaciones tripartitas entre el gobierno, el movimiento sindical y el movimiento empresarial, con asesoría y veeduría de la Organización Internacional del Trabajo, han venido proponiendo $200 mensuales como salario mínimo, cosa que no ha sido hasta ahora acogida ni por el gobierno ni por los empresarios privados. Y mucho menos por los trabajadores. Bueno, los trabajadores están de acuerdo. Yo debo decir... Con $200, los que ganan menos de $200, si el salario mínimo está en 130, Sí, pero que no tiene incidencia Hay salarial. un serio conflicto por pronunciamiento diferente. Algunos llegan a la propuesta a un piso de $500. Claro, pero pasar de 130 bolívares, que no tiene incidencia salarial, a tener $200 con incidencia en las prestaciones, oye, es un cambio importante. Mira, Pero bueno, ese tema lo vamos a hablar mañana. tenemos dos interrogantes allí. Una, el tema de del dólar, y dos, la propuesta de los 200, y creo que tengo elementos para dar alguna respuesta. Yo fui el economista que acompañó
a las centrales sindicales a construir esa propuesta y estuve los 2 años sentado en esa En la mesa tripartita como economista, acompañándolos allí porque en primer término el argumento que se presentaba en el debate del diálogo tripartito es que producto de las sanciones y producto de las medidas coercitivas, la economía venezolana no tenía las condiciones para debatir un aumento de salario. Nosotros en primer término, en marzo del 2023 dijimos lo siguiente: no somos defensores ni impulsores de las sanciones, tampoco somos responsables de las mismas. Segundo, los resultados macroeconómicos de la economía venezolana tienen que sumarles 2 elementos más: la mala gestión y tercero, los malos manejos de los recursos públicos. Recuerdo marzo del 2023, creo que el presidente de PDVSA, ministro de Petróleo en ese momento, el propio Ejecutivo Nacional lo había tomado medidas contra él, 23.000 millones creo que aproximadamente. Están en el AISAMI. Exactamente. Entonces, en esa coyuntura estábamos discutiendo y en esa coyuntura decían que no había recursos. ¿Qué hicimos nosotros? Presentamos el comportamiento macroeconómico de los últimos 4 años. Incluso dijimos, con lo cual iniciamos este programa, dijimos, el ciclo de depresión económica cambió. La economía venezolana tenía en ese momento 3 años de crecimiento económico. El propio gobierno reconocía que los ingresos fiscales habían incrementado, pero además identificamos 2 fuentes adicionales de las finanzas públicas. Uno, el arco minero, los recursos económicos que se están generando en el arco minero, que no son registrados en las cuentas nacionales. Segundo, la dolarización de la gasolina, que para nosotros ahorita parece algo normal, pero en ese momento comenzó a generar grandes ingresos. Entonces, demostramos también que en el sector petrolero ya no estábamos en los mínimos históricos de 320.000 barriles, en ese momento estábamos en 770.000, en ese momento estábamos en 770.000, o sea, se había duplicado, y el año pasado estábamos en 990 cuando ratificamos la propuesta. ¿Qué planteamos? En primer término, un concepto ante la desalarización, porque la política que estaba ocurriendo era desalarizar. Bonificación. Exactamente. ¿Qué planteamos nosotros? Ante el cambio del comportamiento de la economía venezolana y la mejoría relativa de los ingresos fiscales, se puede iniciar un proceso de reconstrucción del salario. Y decíamos, ante la desalarización, la reconstrucción del salario. Y demostramos que con los ingresos fiscales de ese momento, ese proceso de arranque de recuperación del salario mínimo podía darse a partir de 200. A partir de 200, no es el techo, es el arranque, porque también debemos ser responsables. Mario hacía una pregunta: ¿cómo hace usted con lo profesional y lo gremial? Tengo que ser responsable. Yo ahí estaba como un técnico, como economista, y entendiendo los problemas macroeconómicos del país, justificaba ese monto a partir de las condiciones en las que estaba el país. El país en este momento no puede pagar salario de $1.000, o sea, eso realmente no tiene condiciones. O sea, 200 no. cuando te plantean salario igual a cesta básica, y si tú utilizas la información del SENDA, son $1.048, o sea, macroeconómicamente eso no lo soporta ni el sector público ni el sector privado. Y utilizábamos entonces un criterio que está establecido en el convenio 131 de la OIT, que el país tiene, que lo tiene pendiente por ratificar, lo que es el método de equilibrio. El método de equilibrio toma en consideración los elementos macroeconómicos, políticos y sociales. Y a partir de todo eso, le decíamos a los empleadores públicos y privados, comencemos a dar esta discusión a partir de los 200. Yo transité varios espacios, estuve hasta allí en noviembre del año 2024, donde ratificábamos el tema de los 200, porque también el segundo criterio es: ¿cuál es la composición de un hogar hoy en día en Venezuela? 3.5 aproximadamente miembros, luego de todo lo que ha pasado con la diáspora. Y además partíamos del siguiente criterio: si hay 2 salarios mínimos en un hogar, entrarían aproximadamente $400, que se aproximaba a un 80% de la cesta alimentaria. Entonces colocabas en un contexto distinto al trabajador y a la familia. Bueno, a eso no se le ha dado respuesta dentro del marco del convenio 26, y bueno, mucho se ha dicho, está pendiente, en definitiva está pendiente el tema salarial, el tema del salario, el tema de los jubilados y el tema de los pensionados.
Sobre el tipo de cambio, mira, es fundamental, lo decíamos también al principio, que se aclare cuál es la política cambiaria que existe en Venezuela, porque en definitiva hay una correlación entre el tipo de precio, el tipo de cambio y los niveles de precio. Si aumenta el tipo de cambio, la inflación va a seguir rampante en el país. Entonces, yo utilizaba un término al inicio del programa, el crawling P, es una metodología que establece devaluaciones continuas, pero tiene un nivel objetivo, tiene un valor techo. Entonces, aquí no sabemos si estamos en un crawling P, aquí no sabemos si estamos en inercia, pero lo que sí padecen los venezolanos a diario es la pérdida del poder de compra y la incertidumbre ante un tipo de cambio que todos los días varía. El tipo de cambio del Banco Central ayer era 141, hoy está en 143, el salario mínimo ayer era 0.95, hoy está en 0.90 centavos de dólar, igual que la pensión. Pero en definitiva es fundamental que se aclare el tipo de cambio. ¿Qué existe en el mercado cambiario? Un mercado con insuficiencia de oferta, no hay divisa suficiente para satisfacer esa oferta. Y bueno, es una tarea pendiente de desarrollar las capacidades productivas del país, que se generen las divisas necesarias, pero para eso necesitas un programa económico, una política económica que genere el mayor consenso y la mayor confianza del país. Tenemos más comentarios, vamos a abrir también los teléfonos de la estación, de modo que alguna persona que quiera tomar parte de esta conversación, quienes nos están oyendo a través de la señal abierta de Radio Rumbo 670M, puede hacerlo a través del 285-2735. Dice Iris Esther Charri: buenas tardes, Mario. Hoy me tocaba enviar a mi familia en Colombia su remesa familiar por Zoom y no me recibieron los bolívares que tenía que enviar en dólares. Y ellos no escogen, cada vez podemos enviar dinero a nuestros hijos, o cada vez menos podemos enviar dinero a nuestros hijos o padres. Tenemos también una llamada, ya nuestro invitado va a responder en bloque estas preguntas. Si es tan amable, se identifique de dónde nos llama. ¿Aló? ¿Aló, por favor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama, por favor? Hola, señor Mario, ¿cómo está? Marinés, ¿verdad? ¿Cómo está, señor Marinés? Mario, no es nada de lo que están hablando ahorita, sino para expresar mis condolencias por la muerte del doctor Víctor Márquez. Ah, ciertamente. Víctor Márquez, profesor universitario, expresidente de la UCB. La muerte del profesor tan querido. Sí, ciertamente. Muchísimas gracias por traerlo al recuerdo, porque ciertamente a través de nuestro programa no habíamos hecho este comentario. Ciertamente a sus familiares, a todos sus amigos, sus compañeros de lucha, de verdad nuestras sinceras condolencias, y también a nuestro invitado, porque fue junto con él directivo de la UCB. Sí, el día domingo fueron las exequias del profesor Víctor Márquez. Víctor, por característica, un gran defensor de la democracia, un gran defensor de la educación y un hombre de lucha por sus valores y por el país. Es lamentable y bueno, el gremio en pleno y toda la comunidad universitaria estuvimos en la despedida del profesor Víctor. Okay. Tenemos dos llamadas, vamos a permitir que estas personas participen y luego el profesor Luis Alberto Crespo le dará respuesta a todas. Si es tan amable, usted se identifica, por favor. Habla Eliezer Quiroz. ¿De dónde nos llama, señor Quiroz? Del Junquito. Le escuchamos, por favor, adelante. Junquito. Sí, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Oído, como dicen, con lo que voy a decir. Tengo 72 años, soy abogado, he trabajado en Caracas en el comercio por muchos años, pero no en el comercio como dueño de comercio, sino como empleado. Ok. Mire, los economistas de nuestro país, todos son unos embusteros, yo. Y no me vaya a costar, porque yo voy a explicar por qué. Sí, manteniendo, por supuesto, manteniendo, por favor, el respeto, no solamente hacia nuestro invitado, sino el respeto por nuestra audiencia. Está bien, ok, perfecto. Disculpe usted. Adelante. Mire, aquí se protege mucho al empresario, ¿verdad? El empresario dice que en sus cosas no se deben meter. No te metas en lo mío, que esto es privado, ok.
pero los empresarios sí se meten en la cosa del gobierno. No haga esto, no lance dinero a la calle porque eso causa inflación y pare usted de contar. Nosotros tenemos el orgulloso récord de que con los argumentos de los economistas llegamos aquí $1 a 4,5 millones, ¿yo? Eso no se ve en ninguna parte del mundo. También tenemos otro récord, ¿oyó? Aquí se convocaron para Margarita 350 intelectuales para arreglar la cuestión esta de los salarios. Señores, eso es un récord, caballero. Yo no sé quién da el grado de eso de intelectual, pero allá no se logró nada, ¿yo? Y no se logra porque no se dice la verdad. No es igual una economía en Estados Unidos que en Latinoamérica. El latinoamericano es diferente al norteamericano, al europeo, al africano y al asiático. Aquí es diferente. Párese en cualquier caja, en una hora se venden hasta $1,000 y entonces el tipo saca $15 y ya tiene 5 obreros pagos porque lo que paga son $3. ¿Qué es eso, señor? Bien, muchísimas gracias al señor Quiró. Vamos a darle paso a otra llamada. Muchas gracias por su participación, señor Quiró, y nuestro invitado ya le va a responder. Otra persona está esperando para tomar parte, así que le invitamos a que lo haga. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Hola, amigo Mario, te habla Iris Charlie, aquí de La Unida, mi amor. Adelante. Mario. Bienvenido. Yo soy enfermera cuidadora de pacientes privados en casa de familia. Mi jefe actualmente está en Canadá y mi pago es en Bolívar. Me manda mi pago en Bolívar. Hoy voy a hacer el envío de dinero a Colombia porque mis padres están allá, ¿verdad? Sí. Pues entonces que cuando llego a Pequeño, es porque antes era semanal, después quincenal, después cada 21 días, ahora cada mes, que se puede enviar. Llego, bueno, mi amor, mira, me toca el envío de dinero para mi mami. ¿En qué vas a pagar? Bueno, en lo que siempre he pagado en bolívares, no. Acepto en dólares. Yo pongo que en dólares. Caramba. Sí, para enviar ahora las remesas de las personas aquí en Venezuela para afuera, tiene que ser en dólares. O sea, yo eso lo veo injusto porque yo gano en bolívares. Por supuesto. Gracias, Mario, por escucharme y siempre tener Radio Rumbo, esta ventanita abierta para el pueblo. Bien, bien, muchísimas gracias a usted. Por cierto, este tema de las remesas, uno está más bien acostumbrado a las remesas que vienen desde el exterior y que tienen una incidencia importante en la economía venezolana, pero son casos tal vez excepcionales de las personas que mandan remesas para el exterior. Gente que un triángulo las recibe del exterior, sí, para enviar a su así es. ¿Qué le respondemos? En primer término, Luis, al señor Quiroga, un gran saludo. Mire, creo que los desaciertos de las políticas económicas en el país es el resultado de un fenómeno multifactorial. Ahí hay múltiples factores que han generado esos resultados de empobrecimiento generalizado, pérdida de poder de compra, condiciones de vida, todo lo que padecemos en el país. Pero los economistas actuamos por responsabilidad. Cuando usted va al médico, el médico le hace su diagnóstico a partir de los exámenes de laboratorio y los valores que usted tiene allí, la tensión, el colesterol, el triglicérido. Los economistas trabajamos con base al mismo método, porque en definitiva es el método científico. PIB, inversión, consumo, demanda agregada interna, y a partir de allí hacemos el diagnóstico y las recomendaciones para los problemas que pueda estar presentando las economías. Y lo decía en el transcurso de la conversación, es fundamental revisar las políticas económicas. Aunque en la Venezuela de hoy no hay mucha información oficial que se diga, ¿no? Claro, ustedes trabajan casi que con las uñas, los economistas. Nosotros es muy difícil hacer hoy en día nuestro trabajo. También describíamos los problemas de las informaciones consolidadas en las cuentas nacionales, y además en los países donde hay ausencia de información oficial, es normal que los académicos construyan esa información, y hoy en día en el país eso también es un riesgo. Y el tema de las remesas, bueno, es que a todos nuestros connacionales no le está yendo bien en el mundo. No creamos que todos los venezolanos que fueron en la búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida lo están logrando, y venezolanos acá que están haciendo grandes esfuerzos en múltiples empleos, de múltiples formas,
están tratando de ayudar a sus seres queridos, a sus hijos, a su familia, a sus padres. Estamos en un escenario complejo y bueno, por eso la necesidad diaria de la gente en la búsqueda de respuesta, en la búsqueda de información, en la búsqueda de orientación, porque es fundamental para tú poder planificar y proyectar tu vida. Pero es ilegal que una casa sin carga y remesa exija a un venezolano en la transferencia de dólares. La moneda legal venezolana es el bolívar y tú en tal caso puedes llegar perfectamente a hacer la compra de la divisa, que puede ser peso o puede ser dólar americano o dólar canadiense en bolívares, y luego allí ellos que te ofrezcan el servicio. Creo que es importante que eso se quede claro. Te preciso, Alberto, fíjate, en algunas zonas del estado Táchira y Mérida y Trujillo, virtualmente no usan el bolívar. No hay. Es más, yo tengo amigos que han llegado allá con los billetes de 100 y de 500 y la gente se queda sorprendida porque no saben que eso existe. Trabaja básicamente con pesos y dólares. Pero la pregunta para mí es, nosotros estamos aplicando un modelo chino invertido. O sea, cuando tú me dices que se prioriza la labor del artesano, la labor digamos, del emprendedor, y eso no se convierte no está exportando un plomero que exporta, un peluquero que exporta. Entonces hay un problema. O sea, China impulsó, desarrolló la exportación, miles de cosas, aunque hubo una contracción económica difícil. O sea, incluso hubo momentos de deflación en China y los salarios en China no han mejorado sustancialmente. Pero aquí ni mejoran los salarios ni mejoramos la importación. Nos queda un minutico para la respuesta, Luis. Cuidado con eso. Es importante que todo el mundo tenga una buena remuneración e incluso la reivindicación del tema del salario. Pero lo fundamental es el modelo económico. Los chinos desarrollaron un modelo económico donde estimuló los factores productivos internos, logró desarrollar sus capacidades internas y fue al mercado internacional. Nosotros tenemos esa tarea pendiente, la magnitud de la economía venezolana y cuáles son los sectores que se desarrollan. ¿Qué pasa con la investigación y el desarrollo en Venezuela? Cuando tienes a profesores universitarios con salarios entre 1 y 4 dólares. O sea, eso pone en riesgo el sector de inversión, investigación y desarrollo. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con la manufactura? Ver bien la economía venezolana pasa por revisar el desarrollo de sus sectores, que en definitiva es lo que pudiera potenciar la actividad económica que permita salir al mercado internacional, generar las divisas necesarias para satisfacer un mercado. Si no, somos dependientes de la actividad petrolera, y por eso el debate que si Chevron, no Chevron, Chevron, no Chevron, porque en definitiva seguimos aún más dependientes del sector petrolero. Bien, Luis Alberto Crespo, economista, nuestro invitado del día de hoy en el marco de nuestra sección especial de los martes Siempre Caracas, hablando sobre economía nacional. Ya tendremos ocasión de invitarlo nuevamente para profundizar en estos temas y además lograr una mayor participación de nuestra audiencia. Muchas gracias también a Carlos Rodríguez, muchas gracias a Ángel Cacique y a ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Listo.